Hola a todos, vamos con la pregunta 46 del modelo PSU de matemáticas. Este es un problema que encontré como muy completo porque es de geometría, para empezar, e incluye muchas cosas como semejanza en triángulos, incluye por ahí el teorema de Euclides, teorema de Pitágoras, en fin, y lo más importante que encuentro yo que es analizar bien el problema y ver cómo abordar este tipo de problemas. Vamos leyendo lo que dice, transcribí la figura para hacer las cosas un poquito más grandes. Disculpe que lo haya hecho en rojo. Pero bueno, vamos. Dice, en la figura adjunta, ABCD, es decir, A, B, C y D, es un trapecio rectángulo en A y en D. Vamos rellenando la información. Nos dicen que es un trapecio rectángulo en A y en D, por lo tanto, en A y en D se cumple que hay ángulos de 90 grados rectos. Con DEA, este ángulo, igual a ACB, este ángulo, y CFB, este ángulo, igual a 90 grados. Es decir, tenemos un ángulo recto acá, tenemos, y para el otro lado también, tenemos un ángulo recto acá, y tenemos un ángulo recto acá. E pertenece al segmento de AC, que es esta diagonal, y F pertenece al segmento de AB, que es esta hipotenusa que tenemos acá. F pertenece a ese. ¿Cuál de las siguientes igualdades son verdaderas y nos dan una serie de igualdades? ¿Cómo enfrentar este tipo de problema? Primero, cuando tenemos muchos ángulos rectos, no puedo decir con certeza que se cumple siempre, pero he visto que hay una generalidad de que se cumple, que por lo general hay triángulos que son semejantes. ¿Y cómo podemos empezar a ver estas semejanzas? Rellenando todos los ángulos que nosotros que encontremos, ya sea con cualquier letra genérica que se les ocurra. Pero hay que partir de una igualdad inicial. Nosotros podemos partir diciendo, para empezar a rellenar ángulos, de que alfa más beta es igual a 90 grados. ¿De qué nos sirve esto? Por ejemplo, este ángulo ADC, si alfa más beta es igual a 90 grados, nosotros podemos descomponer esto como un alfa más beta. Partamos de esa base. Ahora vamos a ir viendo triángulo por triángulo. Por ejemplo, en el triángulo ADE tenemos un ángulo 90, un ángulo alfa, por lo tanto este ángulo tiene que ser beta. Porque si sumamos alfa más beta, da los 90, este con este nos suma 90, por lo que planteamos al principio, más esos 90 nos da los 180 que tienen que sumar los ángulos interiores. Vamos al triángulo DEC, tenemos uno de 90, uno de beta, este tiene que ser alfa. Vamos a este. Como este es un ángulo recto, el ángulo DAF es recto, y este vale beta, este tiene que ser alfa. Ahora nos vemos el triángulo AFC. AFC tiene un recto, un alfa, así que este tiene que ser beta. Si el ángulo ACB es 90, por esto que tenemos acá, y ese vale beta, este tiene que ser alfa, y todo partió de esta relación que planteamos al principio. Y finalmente, en el triángulo CFB, si ese es alfa, este es recto, este tiene que ser beta. Y ya tenemos un montón de triángulos que no necesariamente son congruentes, pero sí son semejantes, porque todo triángulo que tenga los tres ángulos iguales son semejantes. ¿Qué significa que sean semejantes? Significa que tienen los tres ángulos iguales y sus lados proporcionales. Vamos a plantear las semejanzas que nos importan. O vamos a plantear las semejanzas que podamos ir viendo. No, eso lo vamos a borrar. Entonces, al tener todos estos triángulos semejantes, nosotros podemos plantear ciertas relaciones en los lados. Y a partir de esto nosotros vamos a ir jugando con las afirmaciones. La afirmación 1 nos dice que AD por CF es igual a DE por CB. Independiente de eso, si nosotros tenemos multiplicaciones, podemos ir viendo que va por una semejanza. ¿Por qué? Primero vamos a ver con qué triángulos se podemos plantear la semejanza. Tenemos un lado en este AD. Es decir, AD pertenece a este triángulo que puede ser el triángulo DAE. ¿A qué triángulo pertenece CF? CF es esta altura, podemos llamarla, es esto. DE es este lado. Y si tenemos AD y DE, vamos a jugar con el triángulo ADE.
¿Y con qué triángulo podemos plantear la semejanza? Nosotros podríamos decir que ADE, este triángulo, es semejante con este triángulo, el chico, el DEC, es semejante con AFC, es semejante con FBC, y así podemos plantear un montón de semejanzas que tiene el ejercicio porque todos esos triángulos que nombré tienen los mismos ángulos. Pero para efectos de este enunciado, a nosotros nos importa relacionar los lados CF y relacionar los lados CB. ¿Qué triángulo tiene los lados CF y CB? Es este triángulo que está acá. Le voy a poner puntito. Entonces, uno cuando plantea una semejanza tiene que ser muy cuidadoso con los lados. Si nosotros planteamos la semejanza ADE, la vamos a hacer con el triángulo ADE, beta alfa recto, con el triángulo BCF. ¿Por qué la planteé así? Porque AD, sí, que son las primeras dos letras, contienen al ángulo beta alfa. Por lo tanto, las dos letras de mi otro triángulo semejante también tienen que incluir a los ángulos beta alfa. Y BC tiene el ángulo beta y tiene el ángulo alfa. Y así con todos. Pues DE tiene los ángulos alfa recto en este, y en el otro CF tiene los ángulos alfa recto. Y siempre si planteamos el primero con el segundo acá, tiene que tener los mismos ángulos que el primero con el segundo acá. La semejanza es súper estricta con eso. Si no se cumple ese orden que estoy diciendo, entonces no se cumple la semejanza. Ya. ¿Y qué podemos plantear con esto? Así como planteo con los ángulos que tienen que ser correspondientes con AD, por ejemplo, con los ángulos DBC, también tienen que ser con los lados. Es decir, y aquí es donde viene la matemática detrás o lo que podemos hacer con los lados. Si se plantea la semejanza así, significa que AD, es decir, la primera letra con la segunda letra de acá, que es este lado, podemos decir que es proporcional a BC, que es la primera letra de acá con la segunda letra de acá, y esa proporcionalidad se cumple o se sigue manteniendo con la segunda y la tercera de la primera, es decir, DE, con la segunda y la tercera de la segunda, es decir, CF. Así se van planteando las semejanzas. Uno puede plantear cualquier semejanza. Podemos haber dicho perfectamente, ahora como paréntesis, ese fue mi paréntesis, podemos decir también que AD, que es la primera con la segunda, es a la primera con la tercera del primer triángulo, es decir, AD es AE, como primero segundo, con primero tercero, BF. Nosotros podemos hacer todas las semejanzas que se nos ocurran, pero siempre manteniendo el orden estricto. Si tomo primero segundo y primero tercero del primer triángulo, tiene que ser primero segundo y primero tercero del segundo triángulo. Si tomo primero segundo y primero segundo de triángulo 1 y triángulo 2, podemos hacer cualquiera de las otras, pero tiene que ser uno del triángulo 1 y triángulo 2. Por eso tomé segundo tercero del triángulo 1 y segundo tercero del triángulo 2. Ojalá se entienda eso, y si no lo entienden lo dejan en las consultas nomás. Entonces yo tomé esta semejanza convenientemente para poder llegar a lo que dice este enunciado. Porque si yo paso multiplicando estas cosas, vamos a tener que AD multiplicado por CF es igual a BC multiplicado por DE, que es justamente lo que queríamos demostrar en el enunciado 1. Así que, por lo pronto, el 1 sí va. Después de la magia de la edición y ya borramos todo lo del 1, ya concluimos que el primero sí va. Vamos a hacer lo mismo para el caso 2. El caso 2 también plantea multiplicaciones, así que por la semejanza va la cosa. ¿Qué nos dice el caso 2? Ya, tenemos que relacionar este lado, el DE, el CF, el EC y el FB. Entonces tenemos que relacionar este triángulo, el DEC, con el triángulo FBC. Si se fijan, también son semejantes porque aquí tenemos un ángulo de recto beta alfa y este recto beta alfa. Es decir, tres ángulos iguales implica semejanza. Entonces vamos a plantear. El primero lo anoto genéricamente, como yo quiera. DEC. Y ahora tenemos que tener cuidado con qué letras hacemos la semejanza. Primero puse DE, es decir, beta recto, es con BF, porque BF tiene el beta recto. BF. Y bueno, por descarte la otra letra también tiene que ser C, que es EC de acá, es
recto alfa, y FC, que son la segunda y la tercera acá, es recto alfa. Así que esta semejanza se cumple. Y yo quiero que esto incluya DE y EC, CF y FB. Es decir, yo puedo plantear que DE, que es primero segundo de acá, es AEC, que es segundo y tercero de acá, es decir, tomé solo del primero, y ahora tengo que hacer lo mismo con el segundo. Si planteé DE, ahora tiene que ser BF, porque es primero segundo, y después tomé EC, que era segundo tercero, tiene que ser segundo tercero, FC. Y hacemos lo mismo, pasamos multiplicando y vamos a tener que DE por FC es igual a BF por S, que es justamente lo que dice el enunciado 2. Así que con la semejanza que nosotros planteamos al principio fue súper poderosa porque nos hizo al tiro sacar los primeros dos enunciados. Entonces esta era la 2 y ya sacamos que la 2 era correcta. Y por la magia de la edición tenemos que la 2 es correcta y ya dejamos espacio para la 3. Entonces, ahora en el enunciado 3 nosotros tenemos una suma de cuadrados. Cuando nosotros tenemos una suma de cuadrados, podemos relacionar esta cosa con un teorema de Pitágoras. ¿Qué tenemos acá? Tenemos AD, que es este de acá, y AF, que se están sumando al cuadrado. Si nosotros sumáramos estas cosas al cuadrado, nosotros estaríamos sacando esto. Estaríamos sacando esta diagonal que va desde acá hasta F. Porque aquí tenemos el triángulo rectángulo AFD. Pero si nos fijamos, acá, si nos fijamos, el lado AD es idéntico al lado CF, porque aquí adentro se nos formó un rectángulo. Por lo tanto, los lados opuestos son iguales. Así que podemos marcar esto como que AD es lo mismo que CF. Así que en vez de AD, vamos a poner que CF cuadrado es igual, más AF cuadrado. Y si nos vamos al dibujo, CF al cuadrado, que es este de acá, más AF al cuadrado, nos está dando, esto es igual a AC al cuadrado. Por la relación que se cumple en Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Y todo esto porque reemplacé AD por CF porque son iguales. Entonces, en vez de plantear esta suma, lo que vamos a hacer es reemplazarlo por AC al cuadrado, que es lo que teníamos acá. Entonces vamos a tener que AC al cuadrado es igual a AF por AB. Y si nos vamos al triángulo ABC, solamente nos vamos a preocupar del triángulo ABC, tenemos un triángulo recto que se le trazó la altura. Cuando nosotros tenemos un triángulo recto donde se le traza la altura, podemos aplicar el teorema de Euclides, que nos dice que hay una serie de proporciones dentro del triángulo rectángulo cuando se le traza una altura, y dentro de ellas es que lo voy a escribir con las letras que se cumplen acá y que justamente calza con esto, que nos dice que un cateto al cuadrado es igual a la multiplicación entre la proyección que tiene este cateto sobre la hipotenusa, es decir, AF, aquí llamamos proyección, es el lado de la hipotenusa que choca con este cateto hasta que llegue a la altura, es decir, todo AF, multiplicado por toda la hipotenusa, que es AB. Por eso inicialmente transformé ese AD cuadrado más AF cuadrado en un AC cuadrado, para poder justamente plantear esta relación dentro de este triángulo ABC y poder plantear la relación que nos dice Euclides y llegar al tiro a esta afirmación, donde el cateto al cuadrado es igual a la proyección por la hipotenusa entera. Tengo un video en el canal del teorema de Euclides con varios ejercicios por si quieren ir a repasarlo. Le voy a dejar el link en la descripción. Y para que les quede súper claro esto que acabo de hacer. Y vean también cuáles otras relaciones se dan con el teorema de Euclides. Así que sacando eso ya concluimos que los tres enunciados son correctos y nos quedamos con la alternativa E. Entonces estos ejercicios son puro análisis. Este análisis genérico que le hice al principio es súper útil. Nos sirve para ver todos los triángulos semejantes.
y ahora nos hizo prácticamente más de la mitad del ejercicio. Les recomiendo que lo hagan y en especial con triángulos rectángulos. Con triángulos rectángulos se da caleta esto de poder plantear ángulos genéricos y empezar a sacar semejanzas. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos vemos.